Bendiciones, muchas bendiciones para todos los hermanos que nos están sintonizando. Es un verdadero gusto, una vez más, un verdadero placer espiritual, por supuesto, el poder compartir con ustedes el devocional del día de hoy. Bien, les habla el pastor Héctor A. Muñoz, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Cristiana, Palabra de Fe y Amor, una iglesia de evangelio completo, fuente de fe, fuente de amor, fuente de prosperidad, fuente de redención. Queremos invitarle para que nos busque en YouTube. Estamos en YouTube desde hace algunos días y ahí tenemos una serie de videos los cuales le invitamos a que los disfrute. Y aparte de eso, haga la obra del evangelista, compártalo con sus amigos, con sus hermanos, con sus familiares que no conocen al Señor, para que puedan de esta manera aprender un poco de la doctrina y puedan venir a los pies del Señor, porque es muy importante. Dios nos va a preguntar en aquel día por las personas que en realidad tuvimos enfrente, que Él nos las puso enfrente para que nosotros le pudiésemos hablar de la palabra, y nosotros nunca quisimos hacerlo o no pudimos hacerlo. Bien, estamos también en Facebook. Si usted nos busca en Facebook, solo Héctor A. Muñoz, y ahí entra usted. Y si no entra, mándeme una solicitud y yo le estaré contestando para que usted reciba mucha palabra de Dios que hay allí, muchos consejos, en fin, algo muy bueno para empezar el día con el Señor. Gloria al Señor, amén. Y también queremos invitarle para que ahí en Facebook, en inbox, pueda poner usted sus comentarios, o también escríbanos un mensajito que le gusta, que no le gusta, cómo le parece este ministerio, si hay cosas que hay que cambiar. Le invitamos a que usted mande sus opiniones. Queremos saber qué piensa usted de nosotros. En inbox de Facebook usted puede dejar sus peticiones de oración, para que así nosotros podamos orar por usted y compartir con ese maravilloso privilegio de poder orar los unos por los otros. Amén. Bien, en esta particular hora vamos a hablar acerca de un tema que lleva por nombre Renueva mis fuerzas. Creo que todos necesitamos una renovación de fuerzas, precisamente porque en algunos casos no hemos trabajado físicamente, porque muchos trabajos en todo el mundo se cerraron, pero estamos débiles, como que hubiésemos trabajado de sol a sol, porque nuestras fuerzas espirituales las bajaron, nos las están bajando, y hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ver la manera cómo levantamos ese ánimo, cómo levantamos, borramos de nuestra vida el desánimo. Digo borramos, porque Dios sí lo puede hacer. Bien, en el libro de Mateo capítulo 14, vamos a leer una porción pequeña nada más. No vamos a leer todo el pasaje porque solo quiero enfocarme en algo muy importante que nos dice aquí el Señor a través de su santa y bendita palabra. En el verso 22 nos habla acerca de aquella tremenda y fascinante historia, cómo Jesús anda sobre el mar. Y dice así: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Había sido un día muy agotador, muy cansado, muy, como le dijera, mucha gente enferma, muchos endemoniados, paralíticos, leprosos. Él sanaba a todos, dice. Y yo creo que fue un día de esos días fuertes que a veces tenemos. Y después de despedir a la multitud,
subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. O sea que estuvo muchas horas. Cuando los discípulos los metió en una barca, dice en el verso 24, pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Una pequeña observación es que siempre que el Señor iba a hacer algo grande, lo encontramos orando. En diferentes partes de la Escritura, siempre que iba a pasar un acontecimiento fuerte, un acontecimiento grande, lo encontramos orando. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros realmente, orar en todo momento, en todo tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo, orad sin cesar, o sea, sin parar, todo el tiempo. Usted puede estar manejando y estar orando, puede estar cocinando y estar orando, pensando en versículos, hablando con el Señor, todo el tiempo. Usted lo puede hacer sin cesar, sin parar, dice la Escritura. Así es de que en el verso 24 dice, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, o sea, de las 3 de la mañana en adelante, para las 6 en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Ah, qué tremenda historia esta! Que yo sepa, realmente que yo sepa, no ha habido otra persona que pudo haber hecho esto o que lo pueda hacer. No ha habido ni lo habrá. Hay algunos que dicen que caminan sobre el agua, pero es mentira. Son unos trucos nada más de video que pasan y es mentira. ¿Ve? Así es de que Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían a gritos, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Imagínense esos tremendos hombres gritando. Pero enseguida Jesús les habló, atención a esto, diciendo, aquí nos vamos a centrar en este pasaje más adelante, tened ánimo, 1, soy yo, 2, no temáis, 3, gloria al Señor. El desánimo siempre que viene a nosotros nos desbarata la vida, desafortunadamente. Cuando el pueblo se desanima, cuando las personas se desaniman, y a veces todo un pueblo, siempre necesitamos que alguien venga a nuestro socorro y nos ayude a seguir adelante, a levantar ese ánimo. Y yo creo que esta es una oportunidad tremenda en que tenemos mucha gente que anda completamente desanimada, tan desanimados, señores, que cuando se abrieron las iglesias con restricciones, por supuesto, se advocaron más a las restricciones que a la palabra del Señor. Y no llegaron, muchos no apoyaron, y esa es una de las causas por las cuales nosotros como cristianos soltamos, así facilito soltamos nuestros derechos y nos los arrebatan como cuando a un niño le quitan su dulcito. En Josué 1:9 nosotros vemos algo extraordinario, porque fue Dios mismo quien le dijo a este gran siervo, cómo ha de haber andado mi amigo Josué desanimado, porque hay toda una historia ahí en el libro de Josué, del capítulo 1, desde el verso 1 o 2 en adelante hasta el verso 10, creo yo. Fue Dios mismo quien le dijo a este siervo, ¿no te he ordenado yo? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Dios mismo le dijo, yo te voy a acompañar, yo voy a ir contigo y todo lo que hagas te va a ir bien.
prosperarás en todo lo que emprendas. O sea, tuvo que venir Dios mismo a decírselo, porque su pueblo estaba entrando en un tremendo desánimo. Pero volviendo a nuestra historia, aquí tenemos una tremenda y gran lección con una historia real y fascinante, porque no es una parábola, es algo que en realidad el Señor hizo, caminar sobre el agua en el mar. Y nuevamente es Dios, a través de la persona de su Hijo. Dios Padre lo hizo allá con Josué, Dios Hijo ahora lo hace con los discípulos, y nuevamente viene para infundir aliento a sus cansados discípulos. Él sabía lo que les esperaba, él sabía lo que les iba a pasar, por eso se quedó orando allá hasta tarde en la noche. Y cuando él vio que estaban cansados, él calculó que ya estaban muy agotados en aquella negra noche, con fuertes vientos y grandes tempestades que hacían rugir aquel tenebroso y embravecido mar. ¿Ve? Ahora la historia dice que a las 3 de la mañana Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. O sea que toda la noche se pasaron estos batallando con la barca, y era una barquilla pequeña, no era un Titanic. Y viéndole ellos se turbaron, diciendo, un fantasma, y todos empezaron a gritar, un fantasma, y viene derechito hacia acá la barca. Y tuvieron miedo. Tuvieron mucho miedo. Hay gente que dice que no tiene miedo y se creen de verdad unos Juan sin miedo, mientras no hayan tenido una confrontación sobrenatural. Pero cuando una persona, por muy valiente que se crea, se encuentra con algo sobrenatural, le invade inmediatamente el miedo, porque es un espíritu maligno infernal que viene. El miedo te paraliza los sentidos, te paraliza la mente, y a veces te paraliza hasta las piernas. Hay gente que ha dicho que quiere salir corriendo cuando ve algo sobrenatural y siente los pies grandes y pesados y no puede correr. ¿Ve? Entonces quiere decir que el miedo es un espíritu tremendo. Y estos estaban gritando de miedo. El miedo es la primera reacción que tenemos en cualquier adversidad que nos pasa en la vida, cualquier cosa seria, pero estoy hablando de cosas serias, aunque hay gente que en realidad se asusta con su propia sombra, pero estoy hablando de adversidades que te vienen a la vida, y el miedo es la primera reacción que nos viene. Temor, nos da temor el futuro. Y el miedo lo que hace es producirnos dudas, nos hace llegar a falsas conclusiones, y esto también nos lleva a malas decisiones. Nunca debemos de tomar decisiones cuando sentimos miedo, cuando sentimos temor, hasta llegar a calmarnos. No cabe duda entonces que las circunstancias adversas de la vida, las que sean, nos hacen sobredimensionar los problemas. O sea, nos hace ver los problemas mucho más grandes de lo que son. A veces, después de que pasa la situación, vamos al lugar a donde nos pasaron, o nos ponemos a pensar, y de repente nos damos cuenta y decimos, mira nomás, qué gran miedo, qué gran temor por una situación que no merecía todo ese escándalo. ¿Ve? Por eso es de que en Mateo 14:26 dice que enseguida, cuando Jesús los vio alborotados, cuando Jesús los vio gritando, y oyó, porque se conoce cuando una persona tiene miedo, le cambia la voz completamente. ¿Ve? Y cuando Jesús los oyó gritar de miedo, dice, enseguida les habló
diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis, dice en el verso 27. Y aquí vamos a centrarnos en esta porción de la palabra, porque esta palabra que el Señor pronunció cuando ellos estaban en el pináculo de su temor, de su miedo, nos muestra tres tremendos elementos, y eso los tenemos que aprender y ponernos aquí en la memoria, ponérnoslo estereotipado en la mente. Y estos son, en primer lugar, ánimo. En segundo lugar, identificación. Y en tercer lugar, dar apoyo. Para eso es que se les apareció el Señor. Para eso es que vino caminando desde la orilla hasta donde ellos estaban, porque sabía nuestro bendito Señor y Salvador que ellos necesitaban ánimo para poder salir de esa situación difícil en la cual se encontraban. No era una tormenta común, no era un vientecito, era algo que Satanás había levantado para matarlos, para ahogarlos, para destruirles, porque el diablo solo para eso viene, para matar, para robar y para destruir. No viene para jugar tenta, no viene para jugar cualquier otra clase de jueguecito que hacen los niños. Él es un diablo tremendo, adulto, que piensa en destruir a la humanidad todo el tiempo. ¿Ok? Así es de que estos tres elementos son los que nos ayudan, porque para que desaparezca el temor, para que esto se vaya, estos elementos nos ayudan a recobrar nuestras fuerzas, a recolectar toda esa energía, toda esa fuerza que se nos fue cuando perdemos el miedo. O sea, en el momento en que tú pierdes el miedo, como dicen, agarramos valor, algunos dicen, saqué fuerzas de flaqueza, o sea, de donde no habían, sacó las fuerzas. Y estos tres magníficos elementos, sería magnífico también que les pusiéramos mucha atención: ánimo, identificación y dar apoyo. Existen dos tipos en realidad de agotamiento. El agotamiento físico, pues lógicamente lo sentimos cuando tenemos un día arduo, un día de trabajo muy pesado, y si trabajamos físicamente en cosas pesadas, llega un momento en que nos sentimos extenuados completamente, débiles, cansados, agotados. Y luego está el agotamiento espiritual. Y en el caso de los discípulos, efectivamente, tenían angustia por la tormenta, estaban cansados de tanto batallar, aunque en realidad ellos eran unos viejos lobos de mar. Por muchísimos años, posiblemente desde que eran niños, andaban en la barca con sus padres, batallando con tormentas y batallando con la pesca y batallando con tantas situaciones que pueden pasar en alta mar. Pero en este caso, aún siendo viejos lobos del mar, se sintieron agotados físicamente, y luego lo que más les afectó fue la falsa posibilidad de encontrarse con un fantasma en medio del mar. Eso los desfundó completamente, les drenó toda su energía, todo su valor, y empezaron a gritar de miedo, se angustiaron. Ellos pudieron haber esperado ver cualquier otra cosa, pero no un fantasma parado ahí en medio del mar y luego que viene caminando. ¡Ahí viene! Y viene para acá, viene para la barca. ¿Ve? ¿Para dónde salían corriendo? La barca no era demasiado grande. De acuerdo a lo que muestran allá en Jerusalén, el tamaño de las barcas de ese entonces no era una barca enorme, apenas si cabían 10, 12 personas, todos apretados en la barca. Y entonces, ¿a dónde salían corriendo si estaban en medio del mar? ¿Ve? Así es de que se angustiaron por algo
que no era real, no era real en realidad, porque ellos pensaron que era un fantasma, pero fue su agotamiento espiritual el que les traicionó, por decirlo de esta manera, y lo que se les vino a la cabeza primero es un fantasma. ¿Qué piensa usted cuando oye un ruido en la cocina, que se cae un trasto o que se cierra una puerta? Lo primero que piensa es, ¡ay! Miedo, temor. Eso es lo que le infunde. ¿Ve? Yo creo que no solamente ellos, porque se me viene a la mente también la otra historia real, gloriosa, que no la puedo desarrollar ahorita, pero Elías, ¿ve? Cuando él estaba allá en el Monte Carmelo, vamos a hacer corta la historia, decapitó 850 falsos profetas de Baal. Y él mismo lo tuvo que haber hecho. Se imagina qué trauma para este varón, poner a rodar 850 cabezas. Y luego de eso se pone a orar, y después de 3 años y medio que no llovió, le mandó a decir a Acab, unce tu carro, porque ahí viene el agua, ahí viene un gran aguacero. Y él salió corriendo delante de los caballos de Acab. Han de haber sido unos caballos, pues los del rey, los mejores, y los caballos no pudieron alcanzar a aquel viejo de 64 años aproximadamente, corriendo adelante de los caballos por 40 kilómetros, no va a pensar que corrió 5 o 6 cuadras, 40 kilómetros hasta llegar a la ciudad. O sea que por la noche este varón estaba física y espiritualmente drenado, exhausto, cansado, agotado. Y entonces Jezabel le mandó a decir con un soldadito, dice la reina que mañana a primera hora te va a dejar así como dejaste a los profetas allá arriba. Y este varón se asustó, y lo que hizo fue ponerse de pie y poner tierra de por medio y salir huyendo. Yo creo que si él hubiera dicho, tan solo hubiera dicho, hubiera agarrado un poquito de aire y le hubiera dicho, dile a Jezabel que mañana también le voy a quitar la cabeza a ella. Yo creo que la que hubiera salido huyendo hubiese sido otra. Pero el diablo lo agarró cansado, agotado, física y espiritualmente. Qué tremendo, ¿no? Lo que es los espíritus malignos de Satanás, del infierno, de desánimo, de duda. Ve el espíritu de duda que viene a nuestra vida. Así es de que yo creo que para empezar a restaurarnos después de un tremendo susto o después de una tremenda situación, cualquier adversidad que nos pase en la vida, no importa la que sea, hay muchas clases de adversidades, no puedo entrar en todas. Usted puede imaginárselas o buscar en la escritura, pero lo primero que tenemos que recobrar es el ánimo, señores. No importa lo que sea, tenemos que clamar al Señor. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. En los momentos más difíciles de tu vida, el clamor a Dios, el clamor a Cristo, el clamor a la sangre de Jesús es una de las cosas que nos hace recobrar el ánimo y la esperanza también. Gloria al Señor, aleluya. Busca, de alguna manera, busca la fe, esa fe que te hace ver las cosas malas como buenas. Tenemos que aprender a ver todas las cosas malas como buenas. Les vamos a buscar el lado bueno a las cosas malas. Aunque hayan cosas malas que vienen en contra de nuestra vida, nosotros vamos a confesar con todo nuestro corazón, con toda nuestra boca, con todo nuestro ser, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Y tenemos que buscarles precisamente el lado bueno a todas las cosas malas, no importa las que sean. Por alguna razón, el Señor
deja que pasen en nuestra vida. A veces porque nosotros abrimos puertas también, vienen cosas en nuestra vida. Así es de que para empezar a restaurarnos hay que cobrar ánimo. Y en segundo paso es voltear a ver a la persona correcta. Cuando vienen cosas a nuestra vida, difíciles, tremendos traumas o situaciones, lo primero que hacemos, señores, es buscar al compadre, buscar a la comadre, buscar a ver quién nos presta, buscar a ver quién nos ayuda, buscar, y a veces se nos olvida que existe Dios. Buscar al brujo, eso se llama iniquidad, señores, y a veces hasta cristianos. El tiempo me avanza si no le contara una tremenda historia, tal vez más adelante se la cuento, pero tenemos que buscar a la persona correcta, en quien fijar nuestra vista, en quien fijar nuestros ojos, porque cuando Jesús dijo, soy yo, es el mismo Dios que dijo, dile que el yo soy te manda, le dijo a Moisés. Aquí dijo, yo soy o soy yo. Entonces, Pedro, que es uno de los apóstoles más atrevidos, más tremendos, más aventados, más arrojados para cualquier circunstancia, inmediatamente fijó su mirada en Jesús. Y cuando tú pones tu mirada en Jesús, igual que ellos, las adversidades pasaron a segundo plano. Porque ahora dijeron inmediatamente, ya está aquí Jesús, ya no importa lo que pase, Él tiene la solución. Gloria a Dios, aleluya. Puedes decir amén ahí donde estás. Oh, santo. Así es de que todas las adversidades de nuestra vida van a pasar a segundo plano cuando pongamos nuestros ojos en Jesús. Aleluya. Así es de que el miedo inmediatamente comienza a desaparecer cuando se fija un objetivo que nos hace recobrarlo. Y en este caso, yo creo que el objetivo al cual nosotros debemos voltear, en quien podemos poner nuestra mirada, va a ser en Jesús. Y no importa lo que sea, Él va a recobrar en nosotros ese ánimo. Él nos va a dar esa palabra tremenda, nos va a dar ese apoyo extraordinario. Se va a identificar con nosotros como el yo soy, el grande, el poderoso, el sublime Dios en la persona de Jesús, y nos va a dar ese apoyo espiritual que nosotros necesitamos. Y a veces, señores, quiero decirle a mis hermanos también, a veces, o la mayoría de las veces, hasta apoyo físico nos da, porque nos manda personas, hermano. Algunas veces hasta ángeles nos manda en figura de persona para que nos vengan a ayudar y nos saquen de tremendas situaciones. Oh, gloria al Señor. Yo tengo varios y tremendos testimonios personales en los cuales puedo creer en mi corazón que ángeles nos han asistido a mi esposa en los lugares donde hemos caminado en toda la República. Gloria a Dios. Así es de que, amigos míos, hermanos míos, fíjese bien hacia dónde se voltea, fíjese bien a quién busca para que le ayude, fíjese bien a quién va a pedir los primeros auxilios, y cobre ánimo, restaure su ánimo, que restaure su esperanza, que hay un Dios grande y poderoso, hay un Dios hermoso que se mueve cuando nosotros estamos, cuando ponemos nuestra fe en Él. Oiga, hay una palabra que dice fe mueve la mano de Dios. Yo creo que la fe en el Señor va a hacer que desaparezcan nuestros temores en estos tiempos terribles que estamos viviendo, en esta situación tan tremenda que estamos viviendo. El diablo se está aprovechando para drenar
nuestra mente, para drenar nuestro espíritu, para poner temor, para no confiar en el futuro, para que miremos que allá no hay esperanza en ninguna clase. No, pongamos fijos nuestros ojos en Jesús. Dice la Escritura, el autor y consumador de nuestra fe. Por fe nosotros estamos viendo un futuro glorioso. Por fe estamos esperando una bienaventurada esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Todos mis hermanos, que el Señor los guarde y los bendiga y los ayude a salir de cualquier adversidad y circunstancia. Pero amigo mío, si tú no tienes a Jesús en tu vida, ¿crees tú que puedes salir de una circunstancia como estas? Yo te invito para que hagas una confesión de fe. Y una confesión de labios, no de confesionario, sino una confesión en la cual le vas a entregar tu vida a Jesús. Yo como pastor solamente te voy a ayudar. Dile, Señor Jesús, levanta tu mano ahí donde estás sentado, ahí donde estás viendo el video. Levanta tu mano y dile, Señor Jesús, ahora entiendo que yo necesito realmente quien me ayude a salir de las adversidades. Y entiendo que tú no le contestas las oraciones a los pecadores. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, como mi Rey y como mi Señor. Borra mis pecados, quita mis iniquidades, borra mis rebeliones, Señor. Límpiame con tu sangre gloriosa. Te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Renuncio al diablo, renuncio al mundo, renuncio al pecado. Me declaro tierra santa porque te voy a seguir, Señor, todos los días de mi vida. Escribe mi nombre allá en el libro de la vida, Señor. Gracias, gracias Jesús, por haberme redimido, por haberme rescatado. Amén. Si tú hiciste esa oración de fe, quiero que en segundos el Señor te ha justificado. Ha roto todas tus cadenas y te ha pasado de la oscuridad a la luz admirable de su evangelio. Que Dios te guarde entonces. Asiste a una iglesia evangélica cristiana donde te puedan enseñar sistemática y correctamente la gloriosa palabra del Señor, para que de aquí en adelante puedas crecer en santidad, en gracia, en sabiduría y en conocimiento. Bendiciones, el Señor te bendiga y te guarde. A todos los oyentes, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Nos vemos en el próximo devocional para poder compartir una vez más la gloriosa palabra del Señor. Bendiciones, saludos y hasta la próxima.